buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. 4 días para que Universal Analytics se borre de nuestros ojos como lágrimas en la lluvia. Y hoy os traemos un webinar en el cual os vamos a hablar sobre las técnicas de exploración de tiempo de vida del usuario. Una técnica que nos va a permitir ahondar en cuánto de importante realmente es un usuario en función del dinero que ha dejado desde que nos conoció hasta su última sesión. Vamos a por ello. Vamos a hablaros de una técnica de exploración llamada User Lifetime, que nos permite analizar precisamente eso, algunas métricas de tipo lifetime de nuestros usuarios. Habitualmente estamos acostumbrados a conocer qué ocurre en una sesión determinada, en un país determinado, con un producto determinado, con un dispositivo de acceso determinado. Preguntas del tipo ¿cuántos usuarios han venido de España? Son habituales. Preguntas del tipo ¿cuántas ventas se han producido por una determinada campaña? También son habituales. Sin embargo, estos informes, esta técnica de exploración nos va a permitir ir más allá y responder a preguntas, por ejemplo, de cuál ha sido la campaña con la cual he adquirido los usuarios que más dinero me han dejado a lo largo de todo su ciclo de vida. O me va a permitir conocer también cuáles son las campañas que me han conseguido atraer a los usuarios que en el futuro espero que me dejen más dinero en mi e-commerce, por ejemplo, ¿no? El concepto, por tanto, de lifetime, user lifetime, hace alusión al ciclo o al tiempo de vida del usuario, que viene a ser desde el momento en el cual le adquirimos como un usuario nuevo hasta que este usuario ha permanecido activo dentro de nuestra página o aplicación móvil. Este es el concepto de lifetime que tenemos que tener siempre presente, porque en torno a él vamos a ver que se van a desgranar todas las dimensiones simétricas de esta técnica de exploración. Pues bien, si accedemos a ella, simplemente haciendo clic de la manera habitual, veremos que ya por defecto se nos ofrece una tabla que recoge algunas dimensiones simétricas. Fijaros, antes de entrar a configurarlo, simplemente vamos a centrarnos en esta información y a intentar analizarla. Fijaros, aquí por defecto nos incluye una dimensión de tipo First User, que como ya habéis visto en webinars anteriores hace alusión a cuál fue el medio, en este caso, que nos consiguió atraer a estos visitantes, a estos usuarios. ¿Cuál fue el medio con el cual interactuaron por primera vez estos usuarios? ¿Qué usuarios? Este volumen de usuarios. Aquí, por ejemplo, la lectura sería que 27.329 usuarios les hemos adquirido a través del canal directo, es decir, el canal directo fue el primer canal con el cual interactuaron. Aquí tenemos, por otro lado, que tuvimos 160 usuarios que nos descubrieron a través de una acción de email. A continuación, lo que tenemos es una serie de métricas y fijaros que en este caso estamos hablando ya de tipo de métricas Lifetime Value. Y aquí tenemos el average. Fijaros, la lectura sería la siguiente. De media, los usuarios que hemos adquirido a través del medio email nos ha dejado cada usuario 10,24 sesiones desde la primera sesión en la que nos conocieron y incluyendo las sucesivas sesiones en las cuales el usuario ha seguido estando activo. Esto es un poco el concepto, fijaros. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Lifetime Engagement Duration. En este caso también Average. En este caso, fijaros, nos está diciendo los usuarios que adquirimos del medio email a lo largo de su tiempo de vida, la duración media de engagement que han interactuado con nuestros contenidos ha sido de 7 minutos y 32 segundos. Es decir, de media, cada usuario que hemos adquirido a través de una campaña de email marketing han estado interactuando con mis activos digitales durante 7 minutos y 32 segundos. Aquí lo mismo, Lifetime Transaction Average. De media, las transacciones durante el ciclo de vida ha sido de 0,18. Volvemos al mismo concepto. Los usuarios que hemos adquirido a través del medio email, a lo largo de todo su ciclo de vida, no solamente una sesión, han hecho 0,13 transacciones o 0,18 transacciones, perdón. Pues bien, esto es lo que tenemos en estos informes de tipo Lifetime.
tiempo de vida. Y nuevamente podemos llegar a configurarlos, pues bueno, trabajando con las diferentes opciones que nos ofrece la herramienta. En concreto vamos a poder, como siempre, agregar dimensiones y métricas. Lo que sí vamos a ver es que tanto en el caso de las dimensiones como en la métrica, no todas las dimensiones van a estar disponibles. Solamente tendremos disponibles aquellas dimensiones y métricas que son compatibles realmente con las métricas de Lifetime Value. Y hemos visto alguna de ellas, por ejemplo, todas las métricas de adquisición de tráfico de ámbito usuario, como First User Campaign, First User Medium, First User Source. También tenemos aquí dimensiones directamente de Lifetime, como First Purchase Date, que viene a ser cuál fue la fecha en la cual hicieron la primera compra. First Visit Date, fecha de adquisición del usuario. Last Audience Name, última audiencia en la cual se incluyeron los usuarios. Si tenéis dudas sobre qué es una audiencia, cómo funcionan las audiencias, os recomiendo que veáis el vídeo en el cual hablamos sobre ellas. Last Platform, la última plataforma con la cual interactuaron. Last Purchase Date, cuál fue la última compra con la que hicieron en nuestra página o aplicación móvil, ¿no? Entonces, como veis, lo primero que vamos a tener en cuenta es que no todas las dimensiones estarán disponibles. Lo mismo ocurre con las métricas. Tendremos disponibles aquellas métricas asociadas al Lifetime Value. Por ejemplo, los usuarios o usuarios activos. Pero también vamos a tener, fijaros, en cada grupo o conjunto de métricas vamos a tener las siguientes métricas. Siempre tendremos, por un lado, average y total. Por ejemplo, Lifetime Ad Revenue, que sería los ingresos procedentes de acciones publicitarias a lo largo del todo el tiempo de vida del usuario. Y vamos a tener, como siempre, average y total. Si mezclamos el average, nos estará hablando de media, mis usuarios han dejado tanto dinero. Si incluimos la métrica total, hará ilusión a los ingresos totales de todos los usuarios que hemos adquirido en este periodo de tiempo, con esta acción determinada o con esta fecha de adquisición. Fijaros que todas estas métricas de average y total van a estar disponibles siempre en todos los conjuntos de métrica, como pueden ser, fijaros, Lifetime Ad Average, Lifetime Engaged Sessions, Lifetime Engagement Duration, Lifetime Session Duration, Lifetime Sessions, Lifetime Transactions y Lifetime Value, que tenéis aquí, tanto Average como Total. Pues bien, simplemente lo que tenéis que es entender cada una de estas métricas que representa. Por ejemplo, Lifetime Transactions representaría las transacciones que se han producido en todo el tiempo de vida de los usuarios. El Lifetime Value viene a ser los ingresos que hemos conseguido a lo largo de todo el ciclo de vida de los usuarios. Además de estas métricas de average total, también nos vamos a encontrar con lo que se conocen como métricas predictivas. Aquí las tenéis, 10 percentil, 50 percentil, 80 percentil, 90 percentil. Lo cierto es que la primera vez que comenzamos a trabajar con estas métricas nos suenan a chino y no entendemos muy bien a qué se refieren, ¿no? Entonces, fijaros, el concepto de percentil, ¿qué es este concepto de percentil que se utiliza bastante en la estadística, ¿no? Los percentiles vienen a identificar grupos de usuarios. Cuando estamos hablando de un 10%, de un 10 percentil, estamos hablando de un 10%. Cuando estamos hablando de un 50 percentil, de un 50%. De un 80 percentil, de un 80%. Pongamos, imaginaos un ejemplo sencillo, en el cual estamos midiendo la altura de los alumnos de una clase. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, lo que tendríamos es lo siguiente. En el 10% percentil tendríamos el 10% de los alumnos más bajos. En el 50% percentil se incluirían los alumnos que tienen más o menos una altura media, es decir, que andan por un 50%, ¿no? Una altura media más o menos, pues eso estaría incluido en el 50 percentil. En el 90% percentil estaríamos incluyendo solamente aquellos alumnos, aquellos estudiantes que son ese 10% de alumnos más altos, ¿vale? Ese es el concepto de percentil. Si lo extrapolamos esto a estas métricas predictivas y nos fijamos, por ejemplo, en cuál es el 10% percentil, esto nos estaría reflejando de alguna manera cuáles son, en este caso, ese 10% de usuarios que hemos adquirido a través de una determinada campaña, determinada fuente de tráfico o la dimensión que hayamos establecido, que tienen
que se encuentran dentro de los usuarios que tienen menor probabilidad de realizar una transacción en el futuro. Ese 10% percentil se asocia concreto a eso, a ese 10% de todos los usuarios que existen, que hemos adquirido a través de una determinada acción y que en el futuro tienen una menor probabilidad de realizar una transacción. Por el contrario, si nos vamos al 90% percentil, aquí nos estamos encontrando precisamente lo contrario. Ese 10% de usuarios que tienen una mayor probabilidad de acabar comprando en el futuro. Si nos asociamos ahora al 50% percentil, tenemos ese porcentaje de los usuarios que tienen pues una probabilidad media, un 50%, de acabar siendo usuarios que realicen o no realicen una transacción, ¿no? Y si nos asociamos al 80% percentil, pues bueno, tendríamos ese grupo de usuarios que están dentro del 80% de los usuarios que más probabilidades tienen de hacer una transacción. Con lo cual, así es como tenéis que jugar un poco con todas las métricas predictivas, ¿no? Fijándoos que siempre en el 10% percentil vamos a encontrar aquellos usuarios que tienen menor probabilidad de cumplir esta métrica o de encontrarse en ese rango de usuarios que tienen un mayor lifetime session duration, por ejemplo, o un mayor lifetime engagement duration, ¿no? Es decir, ese 10% de usuarios que tienen una menor, o serán los que en el futuro demuestren una menor tendencia a cumplir, pues en este caso, una mayor participación, un mayor engagement con nuestros contenidos. Por el contrario, el 90% percentil, aquí tendríamos ese grupo de usuarios que se encuentran dentro del 10% de usuarios con más probabilidad de cumplir la métrica de lifetime que estemos indicando en cada caso, ¿no? Pues bueno, una vez que conocemos esto, ya podemos comenzar a trabajar con ello. Y aquí lo que podemos empezar simplemente es, pues como siempre, a agregar las métricas que queramos. Pues por ejemplo, en este caso vamos a incluir aquí el lifetime total. Simplemente lo añadimos como un valor. Vamos a ir aquí abajo para este lifetime total. Y vamos a incluirlo aquí, por ejemplo, dentro de mis valores, pues para ver también, fijaros cuál es el lifetime value total de los usuarios. Fijaros aquí la lectura sería pues de los usuarios que he adquirido a través del medio directo, todos estos usuarios, todo el conjunto de los usuarios, el total me está diciendo que me han dejado pues bueno, $105.000, ¿vale? Y fijaros aquí como tenéis el average, que lo que me está diciendo cada uno de estos usuarios en este periodo de tiempo me ha dejado este dinero. Esta es la diferencia entre total y average. Y luego, por otro lado, si agregamos una métrica de lifetime transaction, en este caso de percentiles, vamos a incluir esta. Una métrica predictiva. Fijaros, aquí tenemos el percentil. Pues aquí lo que tenemos es que dentro de este percentil que hemos incluido, el 50%, Lifetime Transactions, 50% percentil, me está diciendo que no existen usuarios que vayan a pertenecer a este percentil. Es decir, no tenemos usuarios que se encuentren entre ese 50% top de usuarios que en el futuro van a realizar una transacción. Es decir, básicamente nos está diciendo que los usuarios que hemos adquirido a través de estas acciones no tienen una alta probabilidad, ni siquiera una baja o media probabilidad de acabar siendo usuarios que compren, que hagan una transacción en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería explicaros al respecto de esta técnica de exploración. Para poder utilizarla, para poder trabajar con ella, lo primero que tenéis que entender claramente es qué es el Lifetime Value, qué son las métricas de tipo Lifetime Value y también qué son las métricas predictivas y entender también los percentiles, ¿no? Acordaros siempre del ejemplo de la clase. Si tenemos una clase y lo dividimos en percentiles, en el 10% percentil tendremos a esos alumnos más bajos, en el 90% percentil tendremos a los alumnos más altos, en el 50% percentil tendremos a los alumnos que tienen una altura media. Y lo mismo lo vais a tener en estas métricas predictivas de Google Analytics 4. Como veis, este informe también tiene ciertas particularidades, no funciona exactamente igual que el resto, no tendremos todas las dimensiones y métricas disponibles y hay un punto más que quiero que sepáis y es que las métricas de Lifetime solamente se incluyeron en la herramienta a partir del 15 de agosto de 2020. Eso significa que si estamos analizando periodos de tiempo anteriores a esta fecha, probablemente no veamos nada en los informes. Con lo cual, tener en cuenta que el deadline, el tiempo a partir del cual se empezaron
a recoger este tipo de métricas de Lifetime Value fue el 15 de agosto de 2020.